Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Les damos la bienvenida al ciclo de charlas magistrales Manos a la obra, política sobre igualdad de género y no discriminación. A continuación les dejo con la directora ejecutiva de la OLACEF y coordinadora del Grupo de Trabajo de Género, Igualdad y no discriminación, Daniela Santana Silva. Adelante, Dani. Muchas gracias, Nayaden. Muy buenos días a todas, todos y todes. Buenas tardes, en realidad dependiendo de a dónde nos acompañan. Hoy, como cada miércoles de este año, el tercer miércoles en que nos reunimos para conversar acerca de algunos de los ejes de la política sobre igualdad de género y no discriminación de la OLACEF. Hoy es el turno del eje de acoso, hostigamiento sexual y laboral. Tenemos unas prevenciones técnicas que efectuar. En esta oportunidad logramos contar con interpretación simultánea, porque tenemos una panelista que va a hacer su intervención en portugués. Entonces, les invitamos a que en la barra inferior puedan revisar, hay un monito como un globo terráqueo que dice interpretación, y ahí ustedes presionan y pueden escuchar el audio original, el audio en portugués o el audio en español, para poder facilitar su comprensión. O si quieren practicar su español o su portugués, están bienvenidas y bienvenidos a escucharlo en cualquiera de estos idiomas. Para comenzar y de manera de dar contexto a este eje, le voy a dar la palabra a Daniela Bruno Ruiz, quien representa al Tribunal de Cuentas de Uruguay, que fue en el momento de creación de la política, la AFS que lideró esta instancia y el desarrollo de este eje. Ella es egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y ha sido designada por el Tribunal de Cuentas para implementar, junto a su compañera María Mapotelos, la unidad de género en el organismo, el pasado año 2021, dando cumplimiento a una de las recomendaciones de la política que es una de las más difíciles de implementar, que es precisamente la creación de una forma orgánica de tratar estos temas al interior de la AFS. Así como Daniela nos va a explicar con más detalles cómo fue la elaboración y cuáles son los ejes, los principios y las recomendaciones de este eje. Pero antes de darle la palabra a Daniela, les vamos a invitar a, como es costumbre en nuestras reuniones de cada miércoles, el primer miércoles de cada mes, a interactuar con nosotras a través de menti.com. Y para eso les pedimos ingresar a menti.com con el código 55488921. Simplemente ingresan a menti.com desde un computador, desde su celular, y pueden responder la pregunta: ¿ha sido usted víctima o testigo de un caso de acoso o hostigamiento dentro de su institución? Vayan a menti.com con el código 55488921, y luego de la intervención de nuestra colega Daniela vamos a realizar y revisar estos resultados. También les vamos a dejar en el chat toda la información, ya está desplegada ahí para que puedan interactuar con nosotros. Sin más, entonces le doy la palabra entonces a Daniela Bruno. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí participar en esta charla con ustedes, presentando el eje liderado por nuestra entidad fiscalizadora superior de Uruguay, que versa sobre acoso, hostigamiento sexual laboral. La violencia contra la mujer constituye la manifestación más extrema de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, lo que ha conducido a la dominación y a la discriminación de la mujer, impidiendo su desarrollo pleno. Se trata de una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Este fenómeno, que es cultural y estructural, se manifiesta en todos los ámbitos de la vida de la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada. Este eje analiza el fenómeno del acoso laboral y sexual en torno a la violencia en el empleo y a la responsabilidad que tienen las instituciones ante este hecho. El acoso y la violencia laboral lesionan derechos fundamentales de las personas,
De ahí la importancia que los estados cuenten con sistemas de protección que no solo reparen el daño causado a las víctimas, sino que también cuenten con mecanismos que hagan cesar la vulneración del derecho y con un sistema adecuado de prevención de estas conductas. Son muy numerosos los instrumentos internacionales ratificados por todas las entidades fiscalizadoras superiores que condenan todas las formas de violencia y que comprometen a los Estados miembros a adoptar políticas orientadas a prevenir y sancionar y también a erradicar estos actos, promoviendo así un entorno general de tolerancia cero a la violencia y al acoso. En este contexto, y con el objetivo específico de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece que todo miembro deberá respetar, promover y adoptar principios y derechos fundamentales en el trabajo, específicamente en relación con la eliminación de la discriminación en materia de empleo y de ocupación. De la misma forma, se debe fomentar un trabajo decente y seguro, al reconocerse expresamente el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso en el ámbito laboral, incluidos en estos conceptos la violencia y el acoso por razón de género, siendo que los mismos pueden constituir una violación o un abuso de derechos humanos. En este sentido, y siendo que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de entidades fiscalizadoras superiores sostenibles, y que afectan negativamente a la organización del trabajo, a las relaciones en el lugar de trabajo, al compromiso de las personas con su trabajo, a la reputación de estas entidades fiscalizadoras y a su productividad, y que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres, es necesaria la adopción por parte de las entidades fiscalizadoras de un enfoque inclusivo e integrado. Este enfoque debería tener en cuenta las consideraciones de género y abordar las causas subyacentes, y los factores de riesgo como son los estereotipos, la discriminación y la interseccionalidad, para de esta forma dar cumplimiento con los compromisos asumidos a nivel internacional y para la efectiva protección en el libre goce de los derechos humanos fundamentales de todos los individuos en el ámbito de su competencia. De acuerdo a los principios de Intosais, una entidad fiscalizadora superior debe operar sobre la base de la transparencia y la rendición de cuentas, y en este sentido liderar con el ejemplo. Esto cobra especial relevancia al tratarse de organizaciones que contribuyen a la revisión del cumplimiento de normativas nacionales e internacionales. Incluso en algunos contextos evalúan la economía, eficacia y eficiencia del sector público, y además verifican que el Estado garantice la igualdad de oportunidades para todos los grupos de la sociedad. La política sobre igualdad de género y no discriminación de la CEF recoge todas estas consideraciones que he venido manejando en su eje sobre acoso, hostigamiento sexual laboral. Este eje incluye 13 recomendaciones para las entidades fiscalizadoras superiores para contribuir al cumplimiento del parámetro de tolerancia cero frente a la violencia en el trabajo, y abarca temas relacionados a discriminación laboral, acoso laboral y violencia psicológica, acoso sexual y responsabilidad institucional. En lo que refiere a discriminación laboral, en este subeje se recomienda la aplicación de medidas que garanticen la igualdad y no discriminación en el entorno laboral, que resguarden la igualdad de incidencia en la toma de decisiones y a la participación en equipos de trabajo de todas las personas independientes de su género. En lo que respecta al acoso laboral y violencia psicológica, se exhorta a las entidades fiscalizadoras superiores a adoptar o fortalecer la reglamentación institucional para que no existan oportunidades para el acoso, incluyendo el acoso en línea vía recursos tecnológicos, establecer pautas que permitan identificar claramente la situación de acoso laboral con el fin de evitarlo y de prevenirlo. En lo que respecta a acoso sexual,
Se insta a las entidades fiscalizadoras superiores a orientar y capacitar al personal con relación a la tolerancia cero frente al acoso y adoptar y o actualizar protocolos de actuación ante diferentes situaciones de acoso que puedan presentarse en el entorno laboral. Por último, en lo que respecta a la responsabilidad institucional ante la ocurrencia de estos hechos, se recomienda a las entidades fiscalizadoras adoptar las medidas administrativas o disciplinarias que correspondan en aquellos casos que se haya constatado violencia o acoso, así como también tomar medidas para establecer o restablecer un entorno de trabajo armonioso, de manera que las personas puedan trabajar en un ambiente laboral acorde con los principios de esta política. Esto es lo que quería compartir con ustedes respecto a este eje. Y bueno, ahora los dejo con el resto de los panelistas que van a explayarse en esta temática. Gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, no solo por la clara presentación de qué versa el eje de acoso y hostigamiento en la política, sino que también por el liderazgo que el Tribunal de Cuentas de Uruguay ha tenido en este proceso, que realmente valoramos mucho poder trabajar con colegas como tú. Vamos a dar paso entonces a la segunda parte de nuestra reunión de hoy. Lo que nos convoca va a ser un conversatorio entre otros dos de nuestras colegas del TCU y de Puerto Rico, quienes también fueron parte del equipo de trabajo, estas FS del eje. Por una parte tenemos a Linian Berríos, ella es funcionaria de la AFS de Puerto Rico y tiene más de 30 años de experiencia en recursos humanos en agencias del gobierno de Puerto Rico, con especialidad en las áreas de clasificación, retribución, reclutamiento y beneficios de los empleados y empleadas. Linian actúa como coordinadora de los asuntos de violencia doméstica, coordinadora del programa de ayuda al empleado y responsable de orientar sobre la prevención de comportamiento suicida. En estas áreas es donde tienen la oportunidad de interactuar con las distintas situaciones que presentan los empleados en asuntos laborales, así como en asuntos personales. Y además, contamos con Claudia González Mancebo, quien es auditora federal de control externo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el TCU, desde el año 2004. Actualmente asesora al ministro Antonio Anastasia. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia y cuenta con un posgrado en Auditoría del Sector Público por la Escuela Superior del Tribunal de Cuentas de la Unión. Es una de las personas funcionarias que lideró el relevamiento sobre acoso laboral y sexual en la administración pública del TCU, en que van a encontrar el link y nos va a poder contar un poco más adelante sobre ello, pero vamos a dejar de todas maneras el link en el chat de esta sesión de Zoom. Veo en el chat que hay personas que no escuchan. ¿Ustedes, colegas, me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí. Hay respuesta sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, a quien no está pudiendo escuchar, quizás puede salir de la sesión y volver a entrar para que se solucione su problema de audio. Vamos a empezar contigo, Lilian, para que nos puedas contar desde su experiencia sobre el acoso laboral, de qué versa y cómo podemos identificarlo. Bueno, buenos días a todas y todos. Por ejemplo, hablando de nuestra experiencia de lo que es el acoso laboral y cómo lo hemos trabajado, esto es una conducta que lleva muchísimos años en el ambiente laboral, pero, por ejemplo, en Puerto Rico, hasta el 2020 fue que se vino a legislar con relación al trabajo o a identificar directamente lo que es el acoso laboral en los lugares, en el empleo. Antes de esto, nosotros veíamos más las situaciones de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ambiente de trabajo, lo veíamos solamente en el aspecto sexual. Ahora mismo, pues estamos viendo que el acoso laboral lo vemos a nivel de situaciones de nivel de género, que es el tema que estamos desarrollando hoy, donde la persona que tiene mayormente el poder, y por lo general en estas sociedades donde el poder se manifiesta mayormente en el género masculino, es la persona que
ejerce poder sobre el empleado, la empleada, que puede darle o provocar que la persona pueda en algún momento o hasta querer dejar el empleo. El acoso laboral se ve en todos los ámbitos, no solamente, aunque como mencioné, en la parte del supervisor al empleado, del que tiene poder al empleado, también lo vemos a nivel de los empleados, compañeros, donde las situaciones o el día a día del trabajo, pues provocan malestar y crean entonces un acoso para que aquellas personas que no quieren en el lugar de trabajo les lleven a salir del empleo o a querer salir del lugar de trabajo. Además, vemos también, además del acoso, para solamente pues salir del lugar de empleo, también vemos entonces el hostigamiento, cómo nosotros queremos, tratamos mal o no apropiadamente a los compañeros para que ellos entonces nos sigan en el área de trabajo. Pueden ser conductas como gritar, vemos conductas como minimizar el trabajo que están realizando las personas, darle menos responsabilidades. En ocasiones, cuando ya tienen unos niveles de responsabilidad, les van eliminando responsabilidades, les van quitando trabajo, se los van asignando a otras personas, le están agrediendo constantemente, diciendo pues que el trabajo que están realizando no los realizan adecuadamente, no están conformes con su trabajo, y esto les lleva al empleado, luego de que han tenido estas situaciones, lleva al empleado a que en algún momento decida o salir del lugar de trabajo o pedir irse por completo o solicitar un movimiento de área. Entre las situaciones que se dan, tenemos, como mencioné, cuando le eliminamos funciones al empleado, le vamos ejerciendo la expresión, y en el aspecto también del contexto sexual, que también entonces les damos cabida para ejercer presión, para que entonces tengan, además de salir del trabajo, pues que también entonces solicitarle privilegios sexuales también a los compañeros de trabajo. Como les mencioné, nosotros pues estamos trabajando con esto en Puerto Rico en los últimos 2 años, es que estamos implementando la política con relación al acoso laboral. Sí, estamos viendo que en encuestas que se hacen, el Departamento del Trabajo ha hecho unas encuestas donde hemos identificado que hasta el 50% de los empleados han manifestado que en algún momento han tenido situaciones de acoso laboral, pero muchos, en su mayoría, al no tener estas herramientas de identificarlos correctamente o de trabajarlos correctamente, se quedan callados y prefieren o salirse del lugar de empleo o mantenerse sufriendo o pasando el malestar, teniendo malestar, antes de establecer o presentar una querella ante su patrono. Como parte del eje de acoso laboral, muchas de las recomendaciones que se incluyeron es lo más importante, que es la educación. Nosotros debemos ir educando a las personas que trabajan con nosotros, educarlos, establecer las normas y presentarle cuáles son aquellas conductas que son verdaderamente, que se ven como acoso laboral, y las que se ven como acoso sexual, para que las personas puedan identificarlas y puedan entonces saber en qué momento están pasando por una situación de acoso laboral o sexual, y que así puedan entonces presentar sus querellas y solicitar ayuda.
la ayuda siempre está disponible. Hay que decirle, hay que mencionarles a los empleados, a las personas, que esa ayuda está y cuáles son los pasos que deben seguir para poder conseguir esa ayuda. ¿Ves? ¿Ya? Muchas Por lo gracias, menos un Lina. resumen para el momento. Sí, claro, son muchos temas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero y lo más importante para la audiencia es que tengamos claro que cuando estamos hablando de acoso en el contexto laboral puede ser un acoso laboral, como bien decías, que tenía que ver con todas estas cosas de las asignaciones que tiene, la cantidad de trabajo, pero también eso puede tener un ribete sexual y son dos cosas y que deben ser tratadas las dos con, por supuesto, con importancia, pero tienen que haber canales distintos y tiene que haber capacitación para poder primeramente, lo que más me quedó fue poder identificar ante qué es lo que estamos para poder saber cuáles son las acciones a tomar. Súper interesante. Ya vamos a seguir conversando sobre eso. Antes de continuar, vamos a ver los resultados de la primera pregunta del Mentimeter, para poder saber cómo ve nuestra audiencia esta situación. La pregunta que hicimos era si ustedes han sido víctima o testigo de algún caso de hostigamiento o acoso en su institución. Y ya aquí estamos viendo los resultados. La respuesta es sí he sido víctima un 10%, el 20% ha sido testigo, ha sido víctima y testigo, o sea, más de un caso, ¿no? Para poder ser eso, y ninguna de las dos un 58%. Qué bueno que en realidad sea la mayoría, pero no deja de ser importante un 42% que ha sido víctima o testigo o ambas. Esto me parece un escenario perfecto para darle el pase a nuestra colega Claudia González, que nos acompaña desde el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, para que nos cuente un poco más sobre el relevamiento que efectuaron en la administración pública. Claudia, te escuchamos. Cláudia. Olá, bom dia a todos y a todas. Hola, buenos días a todos y todas. Yo les hablo desde Brasilia. Creo que soy la única que les hablará en portugués y estoy muy feliz en participar en este evento y conocer mejor las iniciativas de otros países acerca de un tema tan importante. Yo les voy a decir de un trabajo muy importante que el Tribunal de Cuentas de la Unión ha desarrollado con respecto al acoso sexual y el acoso moral. Ese trabajo ha sido realizado por el ministro que será nuestro futuro presidente, y él quería saber cómo se estaba tratando el tema en la administración pública federal. Entonces fue un trabajo desarrollado en el área de control externo, el tribunal con la fiscalización en otros órganos, y debido a la dificultad que tuvimos al momento de contar con una herramienta con la que podamos evaluar si una entidad tenía acciones de enfrentamiento al acoso, nosotros optamos por hacer un relevamiento desde la unidad de fiscalización, donde buscamos conocer mejor el objeto y tuvimos por objetivo en ese trabajo desarrollar un modelo donde pudiéramos después realizar las fiscalizaciones en los órganos y entidades públicas. Ese modelo se basa en herramientas nacionales e internacionales, los órganos que nosotros elegimos en su momento para conocer profundamente fueron 4. Nosotros habíamos visto que estos órganos ya estaban más evolucionados sobre el tema, y en base a la literatura especializada desarrollamos un modelo sencillo sostenido en base a 4 grandes criterios, grupos de criterios en los que analizamos tanto la parte de la institucionalización para saber si la unidad de hecho está preparada para hacer frente al acoso, si hay normas, si es algo que se habla. Y algo muy importante que nosotros vimos es que el dirigente de la
comunidad comprende que es un tema importante que hay que hacerle frente. Entonces hay la parte de institucionalización, prevención, con cartillas educativas para comprender el tema, que ha sido muy bien dicho por Lilian, el tema de la educación, hablar acerca del acoso en la institución, diferenciar qué es un acoso, qué no es, y crear canales donde las personas puedan hacer sus quejas y presentar sus demandas y sus manifestaciones. Entonces hay una actuación de la unidad tanto proactiva como reactiva con respecto al acoso, y finalmente el mismo tratamiento a las medidas para que un comportamiento no se dé. Yo me pongo muy feliz en saber que este modelo desarrollado ha sido hecho antes de que OLACEF presente el resultado final de la política, y ver que está muy en línea, muy armónico con los aspectos tratados por la política. Yo me refiero a la parte de tolerancia cero, la importancia de la regulación, la necesidad de hacer diagnósticos permanentes para tener idea de cómo está la situación dentro de cada institución, la existencia de canales de denuncia, muchas campañas de sensibilización y actuar mucho en el área de prevención. Nosotros nos dimos cuenta que hay una compatibilidad total de los dos modelos, y que nos deja muy halagados y tranquilos de que hemos desarrollado un modelo que va por buen camino, y la idea es que el tribunal en sus fiscalizaciones y auditorías se pueda valer de ellos para tener una idea mejor de la administración pública y poder retornar al gestor donde él puede mejorar sus políticas internas en pro de un órgano libre de acoso, y que tengamos un entorno laboral bueno, tranquilo, con igualdad de género. Entonces, me parece que esas son mis primeras consideraciones, y estoy feliz en poder estar acá y aportar con este modelo que hemos desarrollado desde la auditoría del año pasado. Gracias, Daniela, la oportunidad, y estoy a su disposición para contestar dudas y profundizar los aspectos que les parezca apropiado. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante. Hay algunas preguntas ya en el chat, no solo para su intervención, sino también para Lilian. Siempre es bueno poder compartir experiencias de algo que sabemos que ha funcionado, que pese a que probablemente nos deja la claridad que tenemos más cosas que hacer todavía, sí nos indica qué es lo que está funcionando, que otras EFS sí están pudiendo hacer este tipo de levantamientos, y por lo tanto creando capacidades, como decía Lilian, sí podemos ir generando este cambio para poder finalmente, lo que tú decías, generar espacios de trabajo seguros, que es el objetivo principal que debe tener cualquier empleador, en este caso, en el caso de las EFS, el Estado, ¿no? Y es parte que tuvimos también a la vista en lo que nos contaba Daniela, que está en nuestro eje. Para continuar con la interacción, vamos a invitarles a nuevamente ir a Menti, con el mismo código, el 55 48 89 21, para responder si ustedes creen que el protocolo contra el acoso y hostigamiento de su EFS previene o sanciona correctamente dichas prácticas. Porque bien, decía Claudia, las EFS pueden actuar en la prevención, pero también eventualmente en la sanción, y es ahí donde necesitamos canales de denuncia adecuados. Y los protocolos son uno de los instrumentos que nosotros como GTG hemos levantado que funcionan, y cuya necesidad se hace imperiosa de implementar en cada una de las áreas de recursos humanos o de gestión de personas que tengan las EFS. Destacamos que este es un tema que realmente es parte de ese actuar de la EFS, ¿no? Del área de gestión de personas, pero que por su gravedad decidimos como equipo, en las 48 personas que fuimos parte de la elaboración de la política, que merecía tener un eje propio, y así fue donde tomó el liderazgo Uruguay junto a nuestras colegas de Puerto Rico y de Chile. Estuvimos trabajando en este eje. Entonces, Lilian, respecto a tu experiencia en la gestión de personas,
y en atención por ejemplo, esta posibilidad de tener protocolos de actuación, ¿cómo ves tú que se debería sancionar o prevenir? Si son los protocolos o no una buena herramienta, o hay otras experiencias que nos puedas compartir, y cómo podemos proteger a las víctimas de estas situaciones. Con relación a los protocolos, es muy importante tener unos protocolos bien definidos, bien claros con relación a qué es lo que conlleva la conducta y cuáles son los pasos a seguir. Importante identificar en ello las personas que van a dónde dirigirse en el momento de que seas víctima o estés pasando por una situación de acoso, ya sea acoso laboral o acoso sexual. Importante que estos se divulguen periódicamente. Un caso que nosotros tenemos cada 3 meses en mi FS, nosotros comunicamos a todos los empleados mediante correo electrónico un resumen de la política de acoso laboral, igual, o un resumen de la política de hostigamiento sexual. Y es una forma de mantener a todo el personal informado, diciéndole qué es lo que conlleva. De igual manera, periódicamente revisar estos protocolos, porque las situaciones que estamos teniendo nos llevan a que algunos de estos protocolos posiblemente tengan algunas fallas, y con la práctica nos hemos ido identificando que se deben ir actualizando, cambios que se deben ir haciendo según se van utilizando. Y también debemos entonces promover la confidencialidad, que es una parte vital en estos casos, en estas situaciones de acoso laboral y acoso sexual. Identificar a las personas que van a trabajar con estos protocolos, que sean unas personas de calidad, que haya la garantía de que la información que la persona va a divulgar no vaya a ir más allá del trato o el trabajo que se va a hacer con ellos directamente. Importante la confidencialidad y la garantía de que ese trato, esa situación se va a resolver en el momento adecuado, que no va a ser a la prisa, no va a ser de momento, que vamos a tomar el tiempo necesario para que podamos resolver la situación, y que esta persona que está por esta situación pueda salir satisfecho y no tenga que ir más allá a otros niveles a buscar entonces ayuda, porque nosotros no le dimos lo que estaba solicitando. Importante, y como dije, pues mantenerlos actualizados, mantener al personal informado, a las personas informándole constantemente cómo trabajar con esto, recordándoles qué es la conducta que conlleva un acoso, la conducta que es acoso sexual, y todo el tiempo pues mantenernos en la comunicación con todos ellos. Te contesto ahí, ¿verdad? Sí, espectacular, espectacular. Estaba pensando en lo que decías sobre la revisión, de los protocolos, porque siento que eso es un desafío importante en instituciones, al menos como las nuestras, en las que a veces hay momentos de mucho dinamismo, y a veces hay momentos que son un poco más burocráticos, que no necesariamente la burocracia es algo malo, porque tenemos hartos ojos, hartas visaciones, ¿no?, para poder tener los mejores instrumentos posibles, pero que claramente reducen a veces las capacidades de tener una velocidad de reacción tan rápida, y lamentablemente en estos casos puede que, como decías tú, lleguemos tarde a algunas cosas, ¿no? O que a propósito de algún caso en específico, digamos como, esto no lo contemplamos, entonces tenemos que hacer las modificaciones. En eso me quedé pensando, porque me parece un desafío súper importante, y que también creo que debe trasladarse a la política de los EFs, ¿no? Eso es algo que establecimos desde el momento 1, que es una de sus características, que es revisable, porque por supuesto es, como todo, perfeccionable, ¿no? Antes de darle palabra
Bueno, le voy a pasar la palabra a Claudia para que nos podrían decir, si es que nos puedes compartir desde su experiencia y tratando también de tocar los puntos que decía Lilian a propósito de esta revisión. ¿Cuáles serían los pasos que debe tener una institución del Estado, más allá de las FS, para poder combatir, bien digo, el acoso y el hostigamiento? En el documento que ustedes nos compartieron, identificamos que habían 4 pasos. Entonces me gustaría saber si nos pudieses contar un poco por qué llegaron a esa conclusión y de qué van. Estão me ouvindo? Sim? Oi. ¿Me escuchan? Bueno, Daniela, agradezco la pregunta. Son temas muy sensibles. Sabemos que a veces una resistencia interna hay una resistencia para lidiar el tema. Entonces, primeramente hay que romper la resistencia al hablar del tema. Creo que eso es muy importante. Como les dije antes, el alto mando de la institución necesita liderar ese proceso y exponer que ese comportamiento es inaceptable, que ahí no se acepta cualquier clase de discriminación o violencia laboral, que el acoso sexual o laboral es parte de ella. Entonces yo creo que es muy importante en los modelos que nosotros conocemos y encontramos en diferentes instituciones, tener al dirigente de la entidad conduciendo el proceso es muy importante. Nosotros incluso encontramos que hay sitios donde el equipo técnico muchas veces del área de gestión de personas está involucrada, quiere actuar, pero si uno no cuenta con el apoyo institucional, la cosa puede no avanzar porque hay tantas barreras que romper que de hecho se queda sin una solución mejor que dar. Entonces yo creo que la actuación conjunta con el líder es muy importante. Y como se dijo, hablar siempre, yo creo que no es un tema que se habla una vez en la vida. Como ustedes mismos dijeron, el instrumento tiene que estar permanentemente, constantemente actualizado. La gente tiene que ser informada cada vez del tema. La institución necesita siempre traer el tema a la luz, rememorando a la gente de la importancia de buscar un entorno laboral sano, libre de cualquier clase de acoso. Todas nosotras acá sabemos de las consecuencias terribles que eso genera a la institución, no solo del punto de vista personal, sino también colectivo. Hay enfermedades generadas por el acoso y que afecta a todo el grupo donde la persona está insertada y hay perjuicios a la institución. El tema tiene que estar en la agenda principal de la institución y siempre hay que ser recordado, actualizado para que eso se meta en la cultura local. Tenemos un error cultural de creer que en nuestra institución no existe el acoso. ¿Cómo? Ya has preguntado, la barrera del silencio es muy fuerte. Las personas tienen mucho, ellas solo se sentirán confortables para hacer denuncia y denunciar cuando cuentan con un apoyo institucional. Entonces, con ese apoyo institucional, con las herramientas normativas, los mecanismos creados, tenemos todas las posibilidades de éxito para solucionar y vencer ese problema que aún hoy en día afecta tan gravemente a las organizaciones, en especial a las mujeres, quienes son las principales víctimas de ese problema de acoso sexual especialmente y moral. Creo que todas estas encuestas llevan a esto. Daniela, no sé si te he contestado la pregunta o si quieres que haga alguna clase de profundización. Hay varias preguntas en el chat y en las preguntas, en la sección de preguntas y respuestas. Entonces yo creo que en este momento estamos bien para poder darle la oportunidad a quienes nos acompañan de poder escuchar su pregunta y reflejarla. Me parece tan interesante, estoy tomando muchas notas.
Vamos a ver los resultados del Menti para ver las experiencias de nuestros colegas con estos instrumentos de protocolo. Y luego vamos a ir a ver algunas de las preguntas. ¿Cree que el protocolo contra el acoso o hostigamiento de su UFS previene o sanciona correctamente esas prácticas? Un 36% dice que sí, un 32% dice que no, y un 33% dice que su UFS no cuenta con un protocolo, o que si cuenta con el protocolo, no lo conoce. Están parejitos los números, un tercio, un tercio, un tercio. Me parece bastante interesante estos elementos, porque tiene también que ver con, porque la pregunta que hicimos es si es que se sanciona de manera correcta. Probablemente a lo mejor aquí hay alguna visión que puede que no sea tan crítica y que puede estar, o sea, que es bastante crítica y puede estar relacionada con algunas falencias de los protocolos, quizás por el tiempo que llevan implementados, quizás por algunas cuestiones de los canales de denuncia y la confidencialidad, que son elementos que ya establecía Lilian, quizás por que le falta capacitación al área de prevención. Hay muchas aristas que pueden dar ocasión a esta respuesta. Vamos a pasar acá, mi colega Mayra me ha estado enviando las preguntas que están efectuando desde el público, y les voy a ir leyendo para que les vayamos conversando. Carlos Paucar pregunta si se puede considerar hostigamiento laboral negarse a reconocer el derecho que tiene un servidor público a que se le incremente su remuneración de acuerdo a lo que la ley considera. Lilian, ¿quieres tomar esa? Sí, repíteme por favor. Si es que se puede considerar hostigamiento laboral negarse a reconocer el derecho que tiene un servidor público a que se le incremente su remuneración de acuerdo a lo que la ley considera. Podría ser, se podría considerar como una de las conductas que el empleado puede identificar como acoso laboral, porque es que no se le está reconociendo su desempeño, su trabajo, y no se le aumenta, se incrementa su remuneración. Puede ser una forma de ejercer la presión para que se vaya, para que no esté allí. Claro. Sí. Recuerden, algo bien importante con el acoso laboral, que es una conducta malintencionada, que es repetitiva, que aunque en ocasiones podrían ser conductas separadas, pero generalmente son conductas que se dan varias situaciones a la misma persona. Hacia la misma persona, y así él podría entonces identificar, además de esa conducta, que otras conductas también pueden estar relacionadas, y ya entonces puede tener la base para un acoso laboral. Gracias, sí. Hay otra pregunta que hace Anaír Troncoso, Anaír Real Troncoso, y pregunta algo bastante importante. ¿Dónde se pide ayuda? Si bien existen códigos de ética, no se sabe cómo gestionar el acoso. Y aquí voy a hacer una prevención antes de darles la palabra, porque en nuestra política, la política de GTG, que está disponible en nuestro sitio web, holacefs.com/GTG, ustedes van a poder encontrar que la visión que tiene el eje de cultura ética, que es el primero en el que ustedes encuentran cuestiones sustantivas, es que todas las faltas que pueden constituir acoso laboral y acoso sexual y hostigamiento son también faltas a la ética. Esa es la visión que tiene el GTG de HOLACEFS. Entonces quería hacer ese punto antes de poder dar la palabra. No sé si Claudia o Lilian, ¿dónde se pide ayuda? Va a ser casuístico, ¿no? La respuesta. Depende de dónde uno esté, ¿no? No sé quién quiere tomarla. Como quiera. Bueno, puedo comenzando. Como les mencioné, como parte de los protocolos que nosotros hemos diseñado, una parte bien importante es identificar a las personas a quienes van a trabajar, a estar involucradas en la investigación que se hace para esa situación de acoso laboral.
En los protocolos siempre es bien importante identificar o señalar a quién nos vamos a dirigir, quién es la persona que va a estar trabajando o la persona responsable a quien nosotros vamos a solicitar esa investigación o ese trabajo para que nos ayude. Claudia, te dejo el vagabundes. Sim, eu acho que os normativos de cada organização, eles têm que dar... Sí, me parece que las normas de cada institución tienen que dar ese marco. Muchas veces no hay que seguir directo hacia la corregiduría, donde haya la necesidad de una investigación, de una sanción. Yo creo que el trabajador que siente que sufre un acoso, hay que hablar con el área de salud o con alguien asignado que tenga condiciones, ya sea en la oiduría o en el área de salud, gestión de personal, una persona que pueda recibir a esa persona, escucharla, entender qué es lo que está pasando, buscar intervenir en el entorno, escuchar también la otra parte con todo el respeto y asegurando el secreto. Y si ve que hay la necesidad de una sanción o una acción disciplinaria, ahí sí enviarlo a una corregiduría, porque muchas veces los canales de relacionamiento, muchas veces la persona no sabe a quién debe buscar, ya sea para denunciar o para buscar ayuda. Sí. Gracias por ese aporte, Claudia. Voy a juntar dos preguntas para ti. Una que la hizo Patricia y la otra no sé quién la hizo, pero es, por una parte, ¿cómo el modelo que nos presentaste puede ser utilizado por una AFS para poder prevenir el acoso? Y la otra sería, respecto a ese diagnóstico que ustedes efectuaron, ¿con qué periodicidad se considera oportuno realizarlo? Eu acho que o modelo que a gente construiu está muito Me alinhado. parece que el modelo que hemos diseñado está muy en línea con el modelo de OLACEF, con todas las etapas y recomendaciones que están en la política de género de OLACEF. Ellas están abarcadas en el modelo y ahí hay una excelente oportunidad a la EFS autoanalizar e implementar la política de enfrentamiento. Entonces, el modelo da guías y orientaciones. Tanto la política de género de la OLACEF señala puntos que la organización puede apropiarse para seguir implementando. Yo creo que no es algo que se haga de manera abrupta y de inmediato. Se va implementando de a poco las etapas para ir construyendo esto de una manera sólida dentro de la organización. Esta es una pregunta. La otra pregunta, Daniela, era con respecto a, disculpa, yo perdí la segunda pregunta. ¿La puedes repetir? A la periodicidad o el espacio de tiempo con el que se sugiere poder aplicar un estudio como este. Eu acho que não tem uma regra assim, definida. Yo creo que no hay una regla definida. Del punto de vista de la organización, una EFS implementando, yo creo que hay que evaluar su cultura y ver cómo esto está ahí mínimo una vez al año, volver a trabajar esos aspectos internamente, a depender del estadio de esa organización. Si está en un estadio más avanzado, se puede comenzar a dar tiempos más largos, pero si está en un estadio inicial, se requiere una actuación más frecuente. Ahora, si pensamos en nuestro trabajo de control externo, yo creo que también se pueda ir en etapas, es decir, uno hace una identificación para ver cómo está la organización, darle un tiempo para que ella pueda organizarse
y tan pronto, después de ese tiempo, a volver para hacer un monitoreo de las recomendaciones que la EFS hizo. Entonces yo la dividí en dos campos, una para orientación y la otra para utilizarlo en órganos de auditoría, órganos donde estamos haciendo un trabajo de control externo. Gracias por esa respuesta, Claudia. Hay una pregunta que me gustaría a lo mejor que Daniela nos comente, porque como bien yo decía en la presentación, Daniela y Mariem son nuestras colegas de Uruguay, a quienes el tribunal les ha encomendado poder levantar una orgánica dentro de la institución, que es una nueva unidad de género. Y hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los desafíos de implementar una política contra el acoso en una FS? Tengo entendido que es una de las labores que ustedes van a tener que efectuar, Daniela, entonces a lo mejor nos puedes compartir un poco de ese proceso y cómo ha sido. Bueno, los desafíos dependen un poco de en qué etapas se encuentre esa entidad fiscalizadora superior. En el caso nuestro, por ejemplo, que arrancamos como de cero, porque no había una unidad de género, como no hay protocolo tampoco, es una de las entidades en las que no tenemos un protocolo de actuación. Entonces el desafío implica un poco, primero, concientizar al organismo de que es necesario implementar todas estas instancias. Por suerte, en nuestro caso contamos con la aprobación por parte del tribunal de que se creara esta unidad. Pero bueno, lo que decía que depende de cada FS, porque por ejemplo, en el caso nuestro, que es un organismo chico y donde somos pocas personas, los que tenemos que poner en funcionamiento esta unidad también tenemos otras tareas asignadas, entonces no disponemos de una cantidad de tiempo que sería óptima para poder implementarlo en un corto periodo de tiempo, entonces es como que se lleva un poco más de tiempo. En otras entidades que cuenten con más personal y que se puedan dedicar enteramente a esta tarea, quizás el desafío sea un poco más suave, pero bueno, lo importante es tener en cuenta hacia dónde se quiere ir, implementando todas estas cuestiones que se tiene que entender que es en beneficio de todos y de todos los funcionarios, de todas las funcionarias, pero también de la FS como organismo, porque la pone en un lugar donde se está demostrando su compromiso con erradicar este tipo de prácticas. Sí, genial. Son muchos desafíos, siento yo, pero qué lindos desafíos, ¿no? Poder ir generando estos cambios culturales al final, porque eso es lo que tenemos que hacer, cambios culturales, que no son nada fáciles. Hay una pregunta abierta que dice, en su FS, a lo mejor nos puede encontrar del tribunal en Puerto Rico y en Uruguay, ¿qué unidad administrativa se encarga de receptar y resolver las denuncias de acoso y hostigamiento? En el caso en Puerto Rico, los trabaja el área de recursos humanos. Somos los que trabajamos directamente los casos de acoso laboral y hostigamiento. Aquellos donde las personas involucradas o son de niveles ejecutivos, pues entonces se puede designar a alguien externo, a personal externo que se contrata para que entonces trabaje estos casos que sean ya de niveles más altos. ¿Sabes qué? Me leíste la mente porque eso estaba relacionado, antes de darle palabra a Claudia y a Daniela que nos cuenten cómo funciona en su FS, dice, perdón, y si la autoridad que ejerce el acoso laboral tiene comunicación directa con la máxima autoridad y es minimizada la acción de acoso, ¿qué se debe hacer? ¿A quién se puede recurrir? Entonces ahí Lilian ya nos dio
la forma en que la FS de Puerto Rico resuelve, que me parece bastante innovadora. Yo no había escuchado personalmente la posibilidad de recurrir a un personal externo, que sería, claro, imparcial y que la autoridad no tendría ningún poder, ¿no?, sobre ellos, como en la jerarquía de la institución. Eso se busca, ¿no? Sí, el propósito. Genial. Sí. Entonces, si nos pueden contestar estas dos preguntas, Claudia y Daniela. Bueno, en el caso de Uruguay, como te comentaba anteriormente, como les comentaba a todos anteriormente, la unidad recién se está implementando, pero si bien todavía no está en funcionamiento el mecanismo para hacer este tipo de denuncias, lo que sí se previó es que esta unidad esté a un nivel que reporta directamente al cuerpo de ministros, por lo cual no va a estar bajo jerarquía de ninguna otra división del tribunal. Así que de esa forma se trata de evitar que se puedan dar estas situaciones de que haya alguna autoridad que pueda tener algún tipo de incidencia sobre lo que se decida con respecto a cómo se traten estos asuntos. Da mesma Claudia. forma que a Daniela respondeu, De la misma manera que Daniela ha contestado, son las experiencias que nosotros tenemos. Por lo general, los equipos que van a instaurar procedimientos de verificación y procedimiento no pueden estar vinculadas jerárquicamente. En el caso cuando haya, voy a darles un ejemplo del TCU, que es como el caso de Uruguay, que es un tribunal donde está el cuerpo ministerial, los ministros, y si llega una denuncia contra el presidente, hay una corregiduría que es formada por otro ministro para evaluar el comportamiento que ha pasado con el presidente. Él no está bajo el presidente y esa comisión es como si fuera un ministro corregidor que tendría junto a él una comisión de otros ministros que de hecho sería algo independiente. Ahora me pongo a pensar, Lilian, una situación como es en tu EFS, realmente una situación de una contraloría donde hay un contralor que sobre él no hay nadie y tampoco al lado. Es jerárquicamente la persona más importante, una denuncia contra él, ¿cómo sería? Por cierto, no habría cómo ser evaluada dentro de la organización porque no habría a nadie que estaría a su nivel jerárquico. Entonces, de hecho, habría que considerar mecanismos externos o el poder ejecutivo, por ejemplo, que haya otro órgano que pueda hacer la evaluación de la conducta no es posible darse dentro de la organización, porque de lo contrario se exime toda la independencia de la investigación. No sé si ustedes llegaron a ver un caso en Brasil de un caso de acoso sexual que participó un gran dirigente de una estatal brasileña que ha generado su despido. Hay investigaciones que aún se dan en nuestra fiscalía, pero de inmediato el presidente lo despidió y fue un tema, lo exoneró, y yo creo que es un tema muy relevante, sin conocer el caso en detalle, pero yo creo que el hecho de que sea el presidente, cuando estas denuncias llegaron a la corregiduría del órgano, eso podría ser un problema para el avance de la investigación. Y ahora está la actuación de un órgano externo el Ministerio Público y aún no se puede decir que la persona es de hecho culpable porque
a veces dentro de la institución, los instrumentos pueden estar limitados cuando se lidia con esos niveles jerárquicos y se requiera una cosa externa para el control. Muchas gracias, Claudia, Lilian, Daniela. Hay muchas más preguntas y a mí también me gustaría preguntarles muchas otras cosas, porque siento que solo nos enriquecemos con estas conversaciones, pese a que estamos hablando de un tema que es bastante sensible. Pero como hemos prometido, la idea es que cada charla dure solo 1 hora. Entonces destacamos, me quedo con varios mensajes. Tenemos que poder trabajar en mejorar esta cultura del silencio. Tenemos que capacitarnos para poder identificar de qué va el acoso, hacer la diferencia entre el acoso laboral, el acoso sexual, el hostigamiento, poder tener canales de denuncia adecuados, fortalecer la prevención, establecer que todos los instrumentos que puedan referirse a estos temas, como los protocolos, deben ser revisados, y asumir que existe el acoso, ¿no? Hablar del acoso. Creer que no existe solamente nos va a tener en un lugar en el que no vamos a poder avanzar ni poder tomar medidas al respecto. Ustedes, al menos en GTG, todas las personas que nos ven, estamos absolutamente convencidas que cuando existen estas conductas, las víctimas no son las culpables. Estamos tratando de erradicar esa cultura que existe también de culpabilidad entre las mujeres principalmente. Les aconsejamos que puedan utilizar en la medida que sea posible los canales que existan en sus entidades de fiscalización, que si no existen esos canales puedan contar adentro de sus FPS sobre la política sobre igualdad de género y no discriminación de la CEPS, que incluye en sus recomendaciones la implementación y el mejoramiento ahí donde existe de estos canales de denuncia y de los protocolos de actuación e instrumentos también afines. Así es que esperamos que puedan utilizar esta herramienta que hemos construido de manera colectiva y que está a disposición de todo el mundo en holacefs.com/GTG. Quiero agradecer particularmente a Claudia, Daniela, Lilian, pero también a nuestros colegas Mariem, Camila, Hannelore, que nos están acompañando aquí, también por supuesto a nuestro equipo de Chile, Naya, la otra Naya y Mayra y todos quienes nos están acompañando. Les dejamos muy invitadas a todos para que nos puedan acompañar el primer miércoles del próximo mes, que ya es agosto. Cae miércoles 3 de agosto, donde vamos a conversar sobre la cultura organizacional. Es un eje que en su elaboración estuvo a cargo de la FPS Argentina, la AGN, y que ya estamos preparando esa charla, por supuesto, para que nos acompañen. Muchas gracias a todas y todas por su participación, por sus preguntas, por contestar al Mentimeter, y de nuevo gracias a nuestros panelistas. Nos vemos en un mes más. Un abrazo grande. Cuídense. Hasta la próxima. Bueno, adiós. Chao.